desarrollar el tema del sistema digestivo. Aquí vamos a ver sobre todo el origen del intestino primitivo, cómo se va a regular esta expresión de genes que van a ayudarnos a que se desarrolle, ¿no? Primero tenemos que ocurre en la cuarta semana. La parte atrapada está cubierta de endodermo y se convierte en el intestino primitivo. Bien, ¿qué nos quiere decir más o menos esto? Que en la cuarta semana nosotros ya sabemos que hay como, digamos, plegamientos que va a tener el embrión. Dentro de estos vamos a tener un plegamiento tanto cefalocaudal como lateral. El cefalocaudal nos ayudaba más a la posición, ¿se acuerdan del corazón y que éste se encuentra en el tórax? Pero también nos ayuda un poco este intestino primitivo que se forme. El plegamiento lateral va a ayudarnos a que este intestino también se forme y sobre todo porque vamos a tener lo que se conoce como saco vitelino, pero aún no tenemos aquí en esta imagen intestino primitivo en esta primera. Pero en esta segunda, por ejemplo, ya vemos que se está formando el intestino primitivo, porque en este plegamiento lateral que tenemos así, está empezando a pegarse como que, digámosle, como que a pegarse los laterales, ¿no? Y vemos de que se está formando ahora un saco vitelino aquí, pero también vemos que se está formando este intestino primitivo, un tubo ahí, ¿ya? Este intestino primitivo, luego posteriormente, fíjense que se ve como que con una conexión con el saco vitelino mucho más amplio, pero se va a hacer mucho más pequeño y se termina convirtiendo en el conducto vitelino. Ya, este es mucho más delgadito. Y vemos de que el intestino primitivo se convierte en todo esto de acá que ven acá. De aquí es de donde también me iba a salir esta yema pulmonar, ¿se acuerdan? Que nos iba a dar origen al sistema respiratorio. Y bueno, la primera parte se va a conectar, la primera porción también con los restos de la membrana bucofaríngea. Ahora, vamos a ver justo que a nivel de lo que sería la cuarta semana, que ya hemos visto más o menos esto, ¿no? Se recuerdan de todo lo que hemos visto el desarrollo de embrionario en esta tercera semana, la diferenciación justo que iba a tener el embrión y todo eso, ¿no? Entonces, este saco vitelino que veíamos acá, posteriormente se va a convertir en este de acá. Que de ahí van a salir varias células, incluso hay algunas células vasculares, por ejemplo, que van a salir de lo que es el saco vitelino. Y si hablamos del intestino primitivo, vamos a ver que tenemos divisiones de este intestino primitivo. Tenemos uno anterior, uno medio y uno posterior. ¿Ok? De hecho, aquí está anterior, medio y posterior o caudal, también nos dice aquí. Pero es importante saber que el tracto, digamos, de todo esto de que va a ser el sistema digestivo, también va a componerse, aparte del endodermo, también de mesodermo visceral. Porque si se está plegando por adelante, ¿a quién se estaría llevando también un poco al mesodermo visceral, ¿no? O sea, porque recuerden que el mesodermo, si bien el endodermo es esto que ven aquí de color amarillo, el mesodermo es básicamente también lo que lo estaría como que recubriendo, lo que estoy haciendo más o menos como de rosado, eso también sería mesodermo. Pero miren que el mesodermo intermedio está acá, entonces lo que le sigue es el lateral. Y como este se está yendo en dirección para abajo, o sea, para donde estaría recubriendo el saco vitelino, va a ser el mesodermo visceral. El que se iba para acá arriba, que de hecho aquí se ve mucho mejor, este sería el parietal. Entonces el visceral también va a formar parte de todo esto porque nos va a dar las glándulas que va a estar en todo este tracto, el músculo que vamos a encontrar también aquí, tejido conjuntivo y el peritoneo de la pared intestinal, que eso es lo que va a sostener también a las vísceras. Si hablamos del endodermo como tal, nos va a dar todo el revestimiento epitelial de todo el tracto digestivo. Va a darnos también células que van a formar digamos, el hígado, por ejemplo, los hepatocitos, glándulas exócrinas y glándulas endocrinas del páncreas. O sea, nos va a ayudar a formar casi todo lo que compone el páncreas, ¿no? Luego tenemos que, aquí, de esta primera porción que ven acá, que es el intestino anterior. De hecho, a veces se divide con intestino faríngeo, intestino anterior, intestino medio e intestino caudal, pero o sea,
en las clases en lo que les van a decir es que sí se hace con esto, ¿no? O sea, con esa división de tres. Entonces, el faringio se le dice porque es solamente hasta el divertículo respiratorio. Sin embargo, lo que vamos a tomar en cuenta es el anterior, que va desde lo que sería el final, como digamos, el estomodeo, ya hasta lo que va a ser el divertículo hepático. Del estomodeo al divertículo hepático. Ahora, el estomodeo va a ser esta membrana bucofaringe anterior y el proctodeo es la posterior. Ya esos son como los primordios de la boca y también de lo que va a ser posteriormente el ano. Entonces tenemos que del estomodeo al divertículo hepático va el anterior. ¿Qué me va a dar todos estos? Faringe, esófago, duodeno a la segunda porción. Y fíjense que también me da hígado y también el páncreas y las vesículas y la vesícula biliar. Ahora, el medio va a estar formado ya también por, bueno, desde el divertículo hepático, desde acá, hasta lo que va a ser más o menos el colon transverso, pero solamente los 2/3 del colon, pero digamos como que del lado derecho, hasta el lado derecho, desde el colon transverso. Esto me da el medio. Y fíjense que va desde la segunda o sea, de la segunda porción del duodeno hasta los 2/3 del colon transverso. Eso es lo que te va a dar intestino medio. Del 1/3 que falta del colon transverso, del transverso, el 1/3 que falta va a darnos hasta el conducto anal, los 2/3 superiores, pero nada más, nos va a dar intestino caudal o intestino posterior. Ahora, ¿por qué se queda el otro 1/3, digamos, el inferior de lo que va a ser la parte del conducto anal? Porque va a estar formado por el proctodeo, ya van a ver esto, más como, digamos, ectodermo y esa parte. Se va a regular por moléculas como por ejemplo el SOX2, el PDX1, el CDXC y el CDXA. Estos van a ver de que nos ayudan, por ejemplo, el primero a diferenciar tanto el estómago del esófago, ¿ya? Porque si bien es todo un tubo, tiene que haber una parte donde se diga ya, aquí empieza el estómago, ¿no? Luego vamos a proceder con el PDX1 determinando lo que va a ser el duodeno. Y luego con el CDXC va a ayudarnos a la formación del intestino delgado. Ahora, el CDXA nos va a dar el intestino grueso y el recto. Y de hecho aquí, por ejemplo, lo podemos observar mejor. Fíjense cómo el intestino anterior en esta porción hasta lo que sería la parte de lo que es el divertículo respiratorio, así como en el final, tiene una expresión de ciertos genes. Ah, se me olvidó decirles que en todo el tracto del intestino primitivo se va a expresar el gen SHH, que va a inducir, digamos, a toda la cascada de los demás genes. O sea, todos los demás genes que van a empezar a expresarse, los va a inducir. Y el primero sería este. Ahora, por ejemplo, vemos que el COX2 va a ayudar también a una diferenciación de esófago y estómago, que ese es el SOX2, por ejemplo. El PDX1, que me ayuda a diferenciar el páncreas, fíjense, ¿no? Que ya lo habíamos dicho. Ahora, es también esta porción del páncreas, donde desemboca el páncreas, bueno, la primera porción del duodeno, ¿no? Por eso les dice también que les ayuda el duodeno. Y el CDXC me ayuda, fíjense, a todo lo que le resta al intestino delgado. Y el CDXA es ya más a las últimas porciones que van a ser intestino grueso y al recto. Hablando del esófago como primera parte del tracto respiratorio, vamos a ver de que ya lo vamos, bueno, recordándolo, vamos a ver de que hay una porción ventral y dorsal. La que nos da el esófago es la porción dorsal, porque teníamos este reborde traqueosofágico que luego nos iba a dar lo que iba, o sea, digamos, la separación de lo que sería el divertículo respiratorio y por último lo que sería el esófago, ¿no? Y había junto con esto ciertas anomalías, como habíamos visto, lo que eran en un 90% sobre todo las atricias esofágicas, donde una porción, digamos, superior terminaba en fondo de saco, por decirlo así, y terminamos con la porción distal unida a lo que sería la tráquea y, bueno, en sí todo el tracto respiratorio. Teníamos otras presentaciones como estas, pero son en menor concurrencia. Si hablamos del estómago, esto va a desarrollarse sobre todo en la cuarta semana, cuando va a haber como
una pequeña dilatación. Y esta dilatación se le va a conocer como fusiforme porque tiene esta forma, ¿no? ¿Y qué hace luego este estómago? Tiene que empezar a rotar porque nosotros no tenemos el estómago pues así, ¿no? En esta forma, sino que aparte de rotar, tiene que crecer. Entonces, nosotros vamos a conocer una curvatura menor y una curvatura mayor del estómago. La mayor es, bueno, la que está aquí como que abajo, y la menor es la más chiquita. Entonces, este corazón tiene que empezar a rotar. ¿Cómo lo va a hacer? Primero va a girar como que así y luego va a girar así. ¿Ya? Más o menos algo así. Entonces, tiene una rotación longitudinal y una anteroposterior. La longitudinal lo que va a hacer es girar en sentido de 90 grados. Ya, 90 grados en sentido horario. Horario, o sea, para allá, ¿no? ¿Cómo lo está haciendo de hecho en esta forma? Va a girar 90 grados. Girado los 90 grados, va a haber otra, digamos, rotación anteroposterior en el eje anteroposterior. Entonces, esto como que va a ver más, digámosle, posterior y el otro más anterior. ¿Ya? La parte inferior del estómago, o sea, esta parte de acá, se va a ir a la derecha y hacia arriba, o sea, hacia aquí. Y la parte superior, o sea, esto se va a ir a lo que va a ser la izquierda y para abajo, ¿ya? Y es así como vamos a tener la posición anatómica, que ya es esta de aquí. Anatómicamente sería esto de acá. Teniendo la curvatura mayor, digamos, en la base y la curvatura menor en superior, ¿no? Entonces, fíjense aquí más o menos lo que ocurre. Todo esto es el tracto. Aquí está viendo esta dilatación fusiforme que va a convertirse en el estómago. Pero aún le falta hacer estas rotaciones correspondientes, ¿no? Una de 90 grados en sentido horario y la rotación que tiene que haber de la parte inferior y la superior. Ya, inferior para arriba y la superior para abajo. Terminando esto, vamos a ver que le van a empezar a, bueno, de hecho aquí se ve mejor. Terminando toda esta rotación, vamos a ver que le van a llegar como unos mesos, que van a ser los que van a sostener justamente el intestino. Ahora, esto es mesogastrio dorsal, le dice acá, ¿ya? Y vamos a ver que justo, fíjense que esto es el hígado, lo que ven en marroncito es el hígado. Está unido como por una capita de lo que va a ser un meso, que se va a conocer como el aumento menor o también es este el aumento menor. Ya tiene también otro nombre que ahorita se me fue el nombre, perdón. El epiplón, ahí está. Epiplón menor. Y todo lo que van a ver desde la parte de la curvatura bueno, que va a ser la curvatura mayor, todo lo que van a ver que se conecta como con los intestinos, o no como los intestinos, sino como que va a conectarse simplemente con otras estructuras en este momento, pero va a conocerse posteriormente como el aumento mayor. ¿Y qué va a pasar? Justamente en las rotaciones que va a tener el intestino. Fíjense que en aquí primero está en esta rotación, ¿no? Aquí va a dar su giro de 90 grados, da su giro de 90 grados como aquí, ¿ya? Y con este giro de 90 grados se va a jalar o se va a tirar, pónganse, ¿ya? Va a tirar esta capita de tela formándome este pequeño como una mantita, ¿ya? Que se va a conocer como el epiplón mayor. Con las rotaciones que va a tener, este epiplón mayor va a dejar de estar como que en este sentido y va a pasar a estar como en un sentido para abajo, ¿ya? Y con las rotaciones que va a terminar teniendo también, este epiplón menor va a estar estando más superior, que lo va a conectar con el hígado. Y el epiplón mayor va a terminar como con como una mantita, ya que va a terminar recubriendo a todas las vísceras que vamos a ver después. Entonces, fíjense cómo va a jalar justamente de este epiplón mayor que va a terminar recubriendo todo. Ahora, el intestino delgado, vamos a tener primero al duodeno, ¿no? Entonces, el duodeno es nuestra primera porción después del estómago. Después del estómago, esta primera porción va a estar conectada tanto con el hígado como con el páncreas anatómicamente. Entonces, es de aquí también donde se va a empezar a formar lo que son los divertículos de cada uno de estos dos órganos. Se va a formar tanto, si hablamos de intestino, como en general hemos visto que del intestino medio y del intestino anterior. Ahora, en el intestino anterior, en esta porción del duodeno, se va a empezar a formar una yema hepática. Esta yema hepática es lo que me va a terminar dando al hígado, ¿no?
Y fíjense también una yema vesicular que me daría la vesícula biliar. Con la rotación que va a tener el estómago y todo eso, también vamos a ver de que el duodeno va a empezar a rotar y va a empezar a tener una forma de C y se va a mover hacia la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el intestino anterior ustedes lo ven así como recto, ¿no? Con las rotaciones que va a tener el estómago, fíjense cómo tiene esta forma de C, el duodeno, ¿ok? Y posteriormente va a tener como, claro, uno, digamos, más va a parecer como un cuadrado o algo así, toda esta primera porción. Vamos a tener que la yema se termina convirtiendo en el hígado y también tenemos otras dos yemas que salen de esta porción, la yema pancreática ventral y la yema pancreática dorsal, ¿ya? Entonces, cuando termina de rotar todo esto y termina también en un punto de crecer el páncreas y, digamos, lo que van a hacer, de posicionarse todos los órganos, el órgano, el duodeno, va a terminar siendo un órgano retroperitoneal, ¿ya? Excepto por el bulbo duodenal, que va a ser esta primera porción que se ve como que ahí, ¿no? Pero en lo que le va a sobrar de todo el duodeno va a terminar haciéndose retroperitoneal, o sea, como estando atrás. Ya, esto ahorita lo vamos a ver un poquito. ¿Por qué? Porque les quiero decir ahorita que, bueno, en el segundo mes es cuando recién el intestino como que va a empezar a tener va a ser como que va a tener un orificio. Porque en un principio viene como sólido, como lo ven acá, y en el segundo mes empieza la recanalización, o sea, tenemos una apoptosis en estas células para poder tener un tubo ya como tal que pase algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto que les digo, no? Por la rotación que está teniendo también el estómago y todo eso, ahora va a guiarle también el páncreas. Entonces, el páncreas cuando rote, por ejemplo, va a terminar como que jalándolo para atrás. Y esta porción, como lo ven, se termina siendo retroperitoneal, así al igual que el páncreas. Entonces, esto sería como lo anterior y esto lo posterior. Entonces, fíjense cómo al momento de girar y derrotar también la cabeza del páncreas, que es esta primera porción, incluso sería la yema dorsal que se va a unir con la ventral, eso también nos ayuda a que esto como que retroceda, ¿no? Y el duodeno termina estando en esta posición retroperitoneal junto con el páncreas. Si vamos a la semana 3 es donde va a haber este primodio hepático, que bueno, luego va a convertirse en la yema hepática. Y va a ser sobre todo endodermo, ¿no? Lo que va a pasar aquí es que va a empezar a formarse una yemita en el extremo distal del intestino anterior. Y bueno, acá por ejemplo va a penetrar en el tabique transverso, situada en la cavidad pericárdica o pedículo del saco vitelino. Este tabique transverso es una porción, digamos, que va a estar en el embrión, que es esto que ven aquí como de color, digamos, de marrón clarito. El tabique transverso es eso, ahí donde va a empezar a entrar, digamos, esta yema hepática y va a terminar creciendo y creciendo y creciendo ahí, en ese tabique transverso, ¿ya? Este tabique transverso está como que situada, vamos a decirlo, en la cavidad pericárdica y como que va a dividir en algún punto tórax de abdomen, ¿ya? Por eso también es importante ese tabique transverso o septo transverso, también se le dice. Y aquí es donde va a empezar a crecer esa yemita. Luego vamos a ver de que obviamente está conectado con el duodeno por lo que va a ser el conducto colédoco, ¿no? Que es lo que va a conectarse con el hígado y con la vesícula. Entonces, si hablamos de la formación del hígado, vamos a ver que también se va a tener que desarrollar la vesícula biliar con su conducto cístico. Se van a unir así juntos al conducto hepático, formando el conducto colédoco, que va a ser el que termina desembocando en el duodeno, junto con digamos, con el conducto del páncreas, ¿ya? Entonces en el hígado vamos a tener lo que son cordones hepáticos, que son estos de aquí que ven como filitas, que se van a mezclar con las venas vitalinas umbilicales formando lo que son sinusoides hepáticos, ¿ya? Que son estas lagunitas. Entonces las células hematopoyéticas, las células de Kupffer y el tejido conjuntivo provienen del mesodermo del septum transverso, que es justo lo que les decía que divide, ¿no? Entonces, de ahí van a venir justamente las células hematopoyéticas, también las células de Kupffer que se encuentran en el hígado, que son como macrófagos, también provienen de ese septón transverso. Entonces,
Todo eso, ya no se olviden, septo transverso, ¿ya? Fíjense como en el día 33 el hígado ya está mucho más prominente y sigue como que dentro de este septo transverso. Y bueno, acá por ejemplo vemos la conexión que está teniendo con la vesícula. Esto es el codelédoco y como ven está muy cortito aún. De hecho aquí lo vamos a ver mejor. Tenemos nuestra yema hepática, se convierte hasta en un esbozo hepático y va a ir creciendo y creciendo. Es como que va creciendo como si fuese una ramita. Crece y termina formando el hígado. Luego vemos cómo este conducto va a juntarse con la vesícula biliar, que va a tener también su propio conductillo, pero todavía no lo tiene aquí. Y fíjense cómo de este conducto que estaba saliendo digamos, la porción del hígado va a crecer un esbozo pancreático, o sea, una yema pancreática, pero esta es la yema pancreática ventral. Y la dorsal crece de la porción del intestino ya como tal. En cambio, esta ventral sale como de esta yema hepática que salió, sale de este conducto, ¿ya? Entonces va a terminar formándose el colédoco, el conducto hepático y el conducto cístico de todo el primer momento en el que se formó la yema, por ejemplo, ¿ya? Ahora, el ventral, la parte ventral del páncreas, fíjense cómo todavía está conectado justo con lo que ya sería la porción del colédoco y el páncreas dorsal viene desde el mismo intestino anterior. Entonces, en la semana 10 el hígado va a presentar más o menos va a representar, mejor dicho, el 10% del peso corporal. Y esto se debe a que hay una constante hematopoiesis y también porque los sinusarios son bastante grandes. A los 2 meses vamos a tener que la hematopoiesis empieza a disminuir y al nacer el hígado solo va a representar el 5% de todo el peso corporal. Ahora, las células hepáticas también van a empezar a producir bilis, porque esa es la función que tienen, pero desde la semana 12, ¿ya? Recién es en esta semana que empiezan a producir bilis. Entonces el conducto colédoco cambia de posición y pasa detrás del duodeno. Entonces eso es porque anatómicamente nosotros no conocemos que el colédoco esté de este lado, ¿no? Del lado, digámosle, este derecho, ¿ya? Sino que es como que daría la vuelta del lado izquierdo para el derecho. Porque tiene que estar conectado con el páncreas. Y el páncreas también desemboca, digamos, junto con el colédoco en un solo esfínter. Es por eso que esta porción ventral salía de lo que sería el conducto colédoco, ¿no? Y lo que hace posteriormente es crecer y crecer. Y luego fíjense que va a rotar, ¿ya? El conducto colédoco junto con la porción ventral del páncreas rotan y la porción ventral del páncreas con la dorsal se terminan juntando formando un solo conducto, ¿ya? Esto también explica por qué tenemos dos conductos por donde se desembocaría, digamos, el jugo pancreático. Uno que va directo al duodeno y otro que se conecta justo con el colédoco, ¿ya? Eso nos explica mucho. Ahora, en el mesodermo del tabique transverso, entre el hígado y el intestino anterior, forma lo que sería el omento menor. Es justamente también por eso importante el tabique transverso o el septo transverso, porque de ahí se forma el omento menor. Luego vamos a ver que el mesodermo entre el hígado y la pared abdominal ventral forma el ligamento falciforme. Esto lo habíamos visto, creo, más o menos, no creo que, bueno, lo deben haber visto en anato, la parte de repente del ligamento falciforme. Va a ser justo una de estas estructuras que ayuda al hígado, ¿no? La zona del hígado en contacto con el futuro diafragma es el área desnuda del hígado. Entonces, van a ver que hay una porción en el hígado que no está recubierta por lo que es en sí peritoneo. Entonces, este es el área desnuda del hígado. Y esto porque está en contacto justamente al momento de crecer en este septo con lo que va a ser el diafragma, porque ahí dentro también como que va a salir. Y la regulación molecular que tiene la formación de este órgano es por el gen FGF2, el BMP, el HNF3 y el HNF4, que estos nos van a ayudar a diferenciar los hepatocitos y células biliares. Y el primero, este de aquí, el FGF2, me ayuda a que se diferencie, digamos, mesodermo cardíaco. Y el BMP ayuda a que el tabique va a ser expresado, perdón, en el tabique transverso. Y este es expresado en el tabique, bueno, el mesodermo cardíaco y este en el tabique transverso. ¿Qué hacen estos? Justamente van a bloquear a los inhibidores que dicen que esto no crezca, por ejemplo.
Y fíjense aquí, por ejemplo, tenemos la expresión en el campo hepático, porque aquí va a empezar a crecer lo que va a ser la yema hepática, termina saliendo y va a terminar chocando como que aquí con el septo, ¿no? Entonces es por eso que tiene que chocar hasta por ahí. El tabique transverso, de hecho, es esto de aquí que ven, esto de marrón. Entonces aquí tendría que empezar a crecer aquí dentro lo que sería el hígado. Hablando del páncreas, ya vimos que se forma a partir de dos yemas, una ventral y una dorsal, y ya vimos más o menos lo que pasa, ¿no? Ahora, en la semana 6, la rotación del duodeno justamente es lo que lleva a la yema ventral a fusionarse con la yema dorsal. O sea, el duodeno tiene que rotar para que también esto se termine yendo posterior y estas dos yemas se terminen uniendo en una sola. Entonces, tenemos a la ventral, que es la azulita, y la dorsal, que es la rojita. Fíjense cómo ya se conectan en un solo, en un solo conducto guío, por decirlo así, y desembocan también en uno solo. De hecho, aquí se ve mucho mejor cómo esto que es el colédoco y tiene la yema ventral, y por la rotación del duodeno, se hace posterior, se termina juntando la pancreática ventral con la pancreática dorsal, y esto es lo que me termina dando. Ahora, muy importante aquí que se fijen los conductos. Este es una salida tanto del hígado como del páncreas. En cambio, esta es una salida únicamente de lo que va a ser el páncreas, que nos da gracias a que teníamos una porción dorsal. Entonces, eso, como les digo, que nos explica mucho los conductos hepáticos. El principal, que es el de Wirsung, que es el que se fusiona con el colédoco que sale para la excreción de la bilis, que proviene del hígado, ¿no? Y el otro es el accesorio o el de Santorini, que desemboca en la papila menor y que tiene una, digamos, salida directa, pero del páncreas, del jugo pancreático. Si hablamos del páncreas en el tercer mes, también sabemos que este tiene una función endocrina y exócrina, porque es una glándula mixta. Entonces tenemos una porción endocrina o una función endocrina, la formación de los islotes de Langerhans. Entonces, estos islotes de Langerhans tienen tres células importantes, las alfa, las delta y las beta. Ya estos me van a ayudar a la formación de los conductos hepáticos que van a migrar hacia el mesodermo. Perdón, se originan de los conductos pancreáticos y migran al mesodermo. Entonces, de los conductos pancreáticos que tenemos, fíjense que van a empezar a viajar y te forman lo que son los islotes, ¿no? Que son estos como que ven de rosadito. Sin embargo, los acinos van a ser estas tipo glandulitas ya de parte del exócrino, que van a derivar ya también de las ramificaciones de los conductos, ¿ya? No son tanto como más, tanto bueno, ambos son como mesodermo y ambas derivan justamente de los conductillos hepáticos que tienen, ¿no? Y que va a formar. Estas, en cambio, van a tener una función más exócrina porque liberan enzimas digestivas. Sin embargo, estas me van a liberar enzimas al torrente sanguíneo, por eso es más endocrino, como por ejemplo la insulina, la somatostatina y el glucagón. Por eso es muy importante. Si nosotros ya las vemos, las células exócrinas son estas de aquí que terminan casi en o sea, es como lo último del conductillo hepático que tiene el conducto hepático. En cambio, los islotes de Langerhans van a ser tener como que una desembocadura o están conectadas a un vaso sanguíneo. Y de ahí van a empezar a secretar digamos, sus sustancias y lo liberan ahí. Si hablamos del intestino medio, ya tenemos a lo que va a ser el intestino delgado, ¿no? Todo lo que le sigue. Entonces, primero, debemos saber de que esto está suspendido por un mesenterio corto y está conectado también al saco vitelino. De hecho, esto, gracias a que vamos a tener una pequeña, por donde va a salir el cordón umbilical, por ahí es donde va a terminar creciendo y creciendo y creciendo este intestino. Entonces, más o menos lo que pasa es esto. El duodeno se continúa, digamos, se hace posterior, empieza a crecer, a crecer, a crecer todo este intestino y terminamos teniendo asas. Ya asas, esto es nuestra primera asa y asa primitiva. Entonces, este conducto ónfalo-mesentérico es este que va a estar conectado con lo que va a ser, digamos, el cordón umbilical, porque por ahí pasa. Entonces, fíjense cómo el intestino delgado sigue creciendo y también tiene que rotar, ¿ya? Y al momento de rotar también me va a dar ayuda a la formación del colon transverso, por ejemplo.
Vamos a tener una rotación de 90 grados, aquí lo dice, una rotación de 90 grados durante la herniación fisiológica. Esta herniación fisiológica es que durante el proceso de crecimiento del intestino va a crecer dentro de lo que va a ser una parte del cordón umbilical y por eso termina saliendo como una hernia, una pequeña protuberancia que luego va a desaparecer porque todas las asas intestinales regresan. Eso es la retracción de las asas intestinales. Van a empezar a rotar 180 grados en sentido antihorario y así. Entonces, ¿cómo vamos a verlo esto? De hecho, en esta imagen se explica muy bien. Porque vemos, esto es parte del estómago, esto, miren cómo sigue creciendo y creciendo y creciendo, que sería la parte del intestino delgado. Y fíjense cómo tiene una rotación de 90 grados. Y terminamos teniendo esto arriba, ¿no? El azul está a la misma altura que el verde en esta imagen, entonces están ambos arriba. Luego fíjense cómo va a volver a subir o rotar, digamos, la porción azul para arriba y termina estando superior. Y esto es lo que me va a terminar formando mi colon transverso. La colon transverso. Lo que le va a continuar, lo de rosado, ya va a ser parte del intestino posterior, así que esa parte, fíjense que le ayudó bastante la parte del intestino medio, la porción azul, que era el colon transverso a que rotara, ¿no? Entonces la parte superior del asa se va a convertir en el duodeno, yeyuno y parte del ilion. O sea, como que esta porción de aquí. Bueno, primero hablamos de esto también. Esta porción de aquí sería la porción, la porción, la parte superior, ¿no? Del asa. Si hablamos de esto de acá, la rama caudal, o la parte inferior de esto me va a dar el origen al ilion, al ciego, al apéndice, fíjense, y también al colon ascendente, pero también al colon transverso, que es lo que está yendo en aquí, ¿no? Lo que ven de azul. Y lo que ven de verde más, lo que ven de verde más chillón, todo eso es lo que va a crecer y crecer y crecer, formándome el intestino delgado y las asas intestinales. Entonces ya tenemos acá formado las asas intestinales, bueno, están en formación, ya tenemos la posición correcta del colon ascendente, del transverso y también del descendente, gracias a estas rotaciones que tiene. Tenemos una rotación primero de 90 grados, aquí 90 grados, ya 90 grados acá, y luego una rotación de 180 grados en esta parte de acá, donde ya lo tenemos así. Esta hernia fisiológica que les mencionaba es porque en un principio van a empezar a crecer a crecer y crecer y crecer, saliendo las asas intestinales por el cordón umbilical, formando una pequeña hernia. O sea, del abdomen como que se salen. Porque no hay mucho espacio, la verdad, no hay suficiente espacio. El embrión está pequeño y este crecimiento es bastante proliferativo. Vemos en la parte interior sale temporalmente el cordón umbilical y se forma esta hernia fisiológica, ¿ya? Es fisiológica. Y vean cómo van creciendo las asas intestinales dentro, básicamente, de lo que sería el cordón umbilical. Y cuando van a ir rotando, van a ir regresando también todas estas asas intestinales dentro de la cavidad abdominal. Y es así que en la semana 10 las asas intestinales van a volver a la cavidad abdominal por regresión del intestino mesonéfrico. Porque el intestino mesonéfrico, recuérdense que estaba a nivel del abdomen. Entonces, bueno, lo vamos a ver tendría este intestino, perdón, este mesodermo, perdón, este mesonefro estaría a nivel abdominal y estaría como que ocupando también una parte de toda esta cavidad, evitando que haya mayor espacio. Otro es la disminución del crecimiento del hígado. O sea, el hígado antes era como lo más prominente del embrión, pero este también termina creciendo y el hígado también deja de crecer, ¿no? Entonces, por eso es también que regresa. Y otro es por la expansión de la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, fíjense cómo se ve esta hernia fisiológica, así de bonita, como si estuviera saliendo por el cordón umbilical, ¿no? Y justo cuando voy rotando, también fíjense en cómo rota las asas intestinales, van a ir regresando. El intestino caudal, por ejemplo, fíjense cómo ha rotado para arriba, superior, y aún sigue multiplicándose todas las asas intestinales y sigue rotando, ¿no? Rotando en una dirección para que termine estando en 180 grados, ¿ya? Y terminamos teniendo esto de aquí, un colon ascendente, un colon transverso y también un colon descendente.
Bueno, pero estos ya son más del intestino posterior, pero esta rotación que tiene ayuda a que se forme justamente la posición correcta todo el colon, ¿no? Si hablamos del intestino, también tenemos que recordar la parte del ciego y del apéndice, pero esto es la parte del intestino grueso. En la semana 6 vamos a ver que hay una dilatación en la rama caudal de las intestinal, esta partecita de aquí, que se va a terminar convirtiendo en el ciego, y del ciego va a formar también el apéndice, ¿ya? Y esto que ven aquí es el conducto vitelino, que es lo que sale, por decirlo así, ¿no? Del embrión es como esta conexioncita que tiene. Ahora, la última estructura de regresar a la cavidad abdominal es justamente estas porciones. Porque entre lo primero que regresa, fíjense que es hasta el colon descendente. Fíjense, el colon descendente es una de las primeras cosas que va regresando, ¿no? Y de las últimas sería justo el apéndice, el ciego, ¿no? Todo esto regresa ya en las últimas semanas. Entonces, primero se ubica en el cuadrante superior derecho, luego desciende a la derecha en la fosa ilíaca y luego su extremo distal forma el apéndice. Eso es lo que más o menos ocurre, porque aquí todavía está en una posición horizontal y tiene que estar en una posición más vertical para que el apéndice tenga esta ubicación correcta. Entonces, tenemos el ciego que se conecta con el colon ascendente y tenemos aquí la formación del apéndice, que es como una formación, como una formación, como una vaginación que tendría que ser súper larga. Ya, eso sería la formación de de este intestino. Y el posterior ya también, ¿qué tenemos? Nosotros en el embrión, en un principio, tenemos la conexión tanto, digamos, de lo que sería parte del sistema urinario con el sistema posterior juntos, ¿ya? Entonces aquí tenemos justo la cloaca, que así es como se llama esta porción de lo que es como la desembocadura, le vamos a decir cloaca, si se conoce, y la cavidad uterina por endodermo, ya, con un borde ventral recubierto de ectodermo. Recuérdense que como que la parte de la membrana cloacal se formaba con una capita de ectodermo recubierta, ya, y lo que estaría como que más, o sea, más interno es endodermo. La membrana cloacal tiene endodermo y ectodermo, y el tabique urorectal es esta estructura que va a empezar a crecer para separar lo que va a ser lo anterior y lo posterior. Lo posterior para ser parte del intestino, del tracto digestivo, y lo anterior para formar parte de lo que sería sistema urinario, ¿ya? O sistema incluso urogenital. En el tabique urorectal vamos a ver el conducto anorrectal primitivo que va a dar origen al recto y al canal anal, y el urogenital primitivo que me da origen a la vejiga y a la uretra, que lo vamos a ver ya en las semanas posteriores. La vejiga y el desarrollo, aquí es como, la vejiga en desarrollo, perdón, así es como se ve en la parte anterior, y fíjense cómo en la parte posterior está todo lo que le termina todavía a lo que sería el intestino, ¿no? Cruza el recto, el conducto anal y la membrana anal son dos estructuras diferentes que van a formar parte de la última porción del intestino. En la semana 7 la membrana cloacal se va a terminar rompiendo y me va a formar una abertura anal para lo que va a ser el intestino posterior, ¿ya? Esta abertura también va a haber una abertura ventral que va a ser para el seno urogenital, que es más urinario, que ya lo vamos a ver en su momento. Si hablamos del intestino posterior, fíjense cómo este va a terminar, porque vamos a hablar de una parte importante que es el conducto anal. El conducto anal me va a estar formado por el ectodermo del proctodeo, ya, perdón, el ectodermo del proctodeo se va a empezar a invaginar, ¿ya? Entonces, el ectodermo de este proctodeo, fíjense cómo se está invaginando para adentro, termina formando una depresión anal y luego la membrana cloacal se termina degenerando y te forma esta cosita que es una abertura, ¿no? Entonces, fíjense aquí más o menos cómo va a hacer esto de la depresión que luego se termina como que abriendo, ¿no? Entonces, yo les decía de que es diferente en este canal porque vamos a tener una porción superior los 2 tercios y una porción inferior 1 tercio. Si hablamos de los 2 tercios, proviene del ectodermo, porque es la parte que se va para adentro, ¿no? O sea, lo que se hace como una pequeña imaginación. La depresión anal aquí se imagina para adentro. Luego tenemos a la caudal, que proviene del ectodermo y, bueno, irrigada por las arterias rectales, ¿no?
Y fíjense que la arterial rectal superior inerva a la primera porción, rectal superior inerva a los dos tercios a lo superior y al último son las rectales inferiores, ¿ya? Entonces, también es importante porque entre estas va a formarse una línea que se conoce como la línea pectínea. Y esta línea pectina es importante porque me ayuda a delimitar la transición de epitelio, de un epitelio cilíndrico simple a un epitelio escamoso estratificado que lo va a formar ya esta última porción del conducto que es gracias a que el ectodermo se ha invaginado, ¿ya? Ya habíamos visto estas anomalías congénitas, pero entre otras que tenemos, por ejemplo, es esta hernia del hiato, que es justamente cuando el diafragma va a empezar a formarse por el septum transverso y todo, no termina, digamos, formándose donde debería y termina siendo como que una constricción en el estómago y se termina haciendo como esta herniecita ahí y saliendo para la cavidad torácica. Ojo, porque esto sería tórax y esto es abdomen. Luego tenemos el páncreas anular, que es una rotación anormal del páncreas porque esto debería irse posterior. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la llama ventral decide irse como anterior? Y el conducto colédoco si se va posterior. Bueno, esta yema va a terminar formando como un anillo. Y este anillo, por la rotación normal, se termina fusionando con la posterior y termina causando una estrechez en el duodeno porque evita el paso, ¿no? Y si hablamos esto, también otra malformación es un divertículo de Merkel, porque se acuerdan esto que conectaba esta cosita, ya, este conducto perdón, onfalomesentérico, es este conductillo que me conectaba en un saco vitalino con el embrión. Entonces, esto tendría que desaparecer en algún punto, como que cerrarse, pero ¿qué pasa cuando no lo hace? Ocurre un divertículo de Merkel, que tendría que desaparecer entre la semana 5 y la 9 del desarrollo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Esta pequeña como protuberancia que se conoce como divertículo de Merkel, que está conectado con el ombligo por un ligamento vitelino. Puede que sea un quiste ya también, o una fístula vitelina que es como ya más estrecha, ¿no? Pero es como que hay una conexión ahí mantenida todavía. Entonces son todas estas cositas que ocurren. Se va a localizar, esto es importante, a nivel del ilion, ¿ya? A 40-60 centímetros de la válvula iliocecal, ¿ya? Está a nivel del ilion, ojo. Y que puede formar un ligamento justamente quiste o fístula, ¿no? Que los hemos visto acá. Puede contener tejido gástrico y es importante porque si tiene contenido, o sea, contenido de tejido gástrico, que me puede causar úlceras, hemorragias y perforaciones, ¿ok? Entonces, chicos, eso sería la parte de lo que es digestivo. Entonces, voy a pasar ahorita el post-test y terminamos la grabación.